La consulta es, Máster Chacón, ¿cómo interpreta el Estado ecuatoriano la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que insinúa o que sugiere al gobierno del Ecuador que respete los derechos, valga la redundancia, de las personas que están reducidas a prisión acusadas de rebelión, entre ellas la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y hace algunas otras recomendaciones? ¿Cómo lo entendió o cómo debemos entenderlo los ecuatorianos? Muchísimas gracias. En efecto, el Ecuador y el presidente Lenín Moreno, en primera instancia, respeta las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que no había pasado antes y que en la actualidad el gobierno ecuatoriano le está dando el respeto necesario a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no por ahora, sino de siempre. Y este es un elemento fundamental, porque cuando los ciudadanos del mundo, de América, acuden a la Comisión Interamericana, acuden evidentemente para consideraciones que protejan su condición de vida o integridad. En este caso muy particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no brinda, no extiende las medidas cautelares a todos los peticionarios, sino que evidentemente reconoce situaciones de alta vulnerabilidad y riesgo y emite medidas cautelares específicamente para la prefecta Paola Pavón, Virgilio Hernández y el señor Cristian González. Correcto. Una vez que el Ecuador tiene el documento oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inmediatamente lo que hemos procedido es a una convocatoria de reunión con las instancias responsables de la integridad y de la condición de vida de las personas. En este caso, la Secretaría Nacional de Rehabilitación Social, SNAI, que a su cargo tiene las cárceles, los centros de rehabilitación, y también al Ministerio de Salud como ente responsable y rector de la calidad de salud de las personas. Entonces, una vez que nos hemos reunido, evidentemente el siguiente paso a seguir es convocar a los representantes de los beneficiarios de las medidas cautelares. La Comisión Interamericana, en su literal B, nos invita a consensuar estas medidas, es decir, tiene que ser un diálogo entre las dos partes, entre los representantes de los beneficiarios y la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Por qué la Secretaría? En el decreto 560 de la Presidencia de la República, una vez extinto el Ministerio de Justicia, se le entrega a la Secretaría de Derechos Humanos la capacidad de ejecutar sentencias, medidas cautelares, medidas provisionales, acuerdos amistosos, recomendaciones y resoluciones originadas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Sistema Universal. Por lo tanto, no solo que somos la instancia que ejecuta las medidas cautelares en coordinación de otras instancias, sino que da seguimiento y al mismo tiempo informa al Estado ecuatoriano y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cómo se ha procedido a la ejecución de las medidas cautelares. Máster, ¿puede la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, por ejemplo, luego de las reuniones, de las evaluaciones, determinar que los ciudadanos, pongamos como ejemplo a la prefecta Pavón, están ilegalmente privados de su libertad? ¿Puede emitir algún pronunciamiento o no necesariamente es esa su función? No, no es nuestra función, ni tampoco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión específicamente se pronuncia sobre dos artículos de la Convención Internacional, el 4 y el 5. El 4 es sobre la protección de la vida, la seguridad, y el 5 sobre la integralidad, que puede significar su condición de estar siendo una persona detenida, su condición de salud y las mejores condiciones en las que, obviamente, reconociendo que son personas políticas y públicas, puede considerarse situaciones de riesgo. Este documento que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es un indicador de que se haya violado los derechos humanos de las personas detenidas. Por el contrario, es una alerta que identifica la alta posibilidad de riesgo.
Y ese es un parámetro a nivel internacional para las medidas cautelares. Es decir, no hay violación de derechos humanos, sino que, como su nombre lo indica, precautela los derechos de las personas en estado de detención, y que evidentemente el Estado ecuatoriano tiene que procurar inmediatamente las mejores condiciones que facilite salud, seguridad, protección a la vida de las personas. Entonces tampoco significa que con estas recomendaciones de la Comisión Interamericana el juez debe analizar la opción de conceder, por ejemplo, medidas, se me escapa, sustitutivas, qué sé yo, o que recupere, o para que recuperen su libertad los acusados de rebelión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, de acuerdo a su criterio. No tiene nada que ver. Lo uno es diferente a lo otro. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, en las responsabilidades que le confieren a cada uno, no está en nuestras potestades intervenir en procesos legales o de investigación planteados por la Fiscalía General del Estado, que es una función independiente del Ejecutivo, o interferir en decisiones de jueces o juezas. Esa es otra condición en la cual ni la Comisión Interamericana se pronuncia, ni tampoco la Secretaría de Derechos Humanos. No puede ni debe hacerlo, sino exclusivamente a la condición de su protección en la vida, en la integralidad, y sobre todo cuidando que, de acuerdo a las especificidades de cada persona, por ejemplo, el señor Virgilio Hernández argumenta tener una condición de ser hipertenso. Entonces, el Estado tiene que asegurar que tenga la provisión médica, que haya un médico que esté permanentemente atendiendo sus condiciones de salud. Es decir, las medidas cautelares son de acuerdo a la condición personal de las personas que están detenidas. Ya, otra consulta, también obedeciendo a las preguntas que nos envían. Nosotros somos interactivos y en el Facebook Live recibimos algunos criterios. ¿Detener a personas solo para fines investigativos no es vulnerar derechos humanos? Nosotros tampoco respondemos sobre esas decisiones, que son decisiones emitidas por el sistema judicial. Por lo tanto, difícilmente me puedo pronunciar de eso cuando debería contestarlo la Fiscalía General del Estado. Lo que sí le puedo decir a usted, Jim, y a los compañeros periodistas y a la ciudadanía, es que evidentemente en situaciones de condición de detención, también las personas tenemos derechos humanos y tenemos que cuidar de cada una de las personas en condiciones de detención. Mucho más tomando en cuenta que son personas públicas, políticas, y que obviamente su condición de vulnerabilidad puede estar de alguna manera sentida, ¿no? Entonces hay que, el Estado ecuatoriano va a recoger las medidas cautelares y las va a cumplir. Ese es, diría yo, el mensaje fundamental. Hay voluntad política. El gobierno del presidente Lenín Moreno está siendo respetuoso de la Comisión Interamericana, lo que no había pasado antes, evidentemente. Muchas gracias, máster Cecilia Chacón, por estos minutos de su tiempo. Le agradecemos muchísimo. Son las 9:47. Que tenga usted un buen día.